Cierta noche, en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús oraba a Dios y le hizo la siguiente petición: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados hermanos jóvenes, les saludo con mucho cariño en el nombre del Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Esta porción que acabo de citar, con referencia al Señor Jesucristo y que está en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 17, nos señala de manera muy importante que hay una conexión estrecha entre la santidad, aquello que es definido por Dios como santidad, porque tiene que ver con su naturaleza, y por otra parte, la palabra de Él, el conocimiento que procede de Dios. De tal manera que entonces resulta esencial comprender la forma en la cual la palabra de Dios nos ilustra sobre cómo limpiar nuestras acciones y evidentemente nuestras conductas. Y esto solamente se va a poder desarrollar a través del discernimiento del bien y del mal. En esta tarde y en este microtema hemos de considerar justamente estos propósitos con base en esta porción de la Escritura y que remite a esa oración del Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, en la verdad divina. No hay otra forma para poder lograr la santificación, porque la palabra de Dios auténticamente remite a la realidad de los hechos. Es la verdad, es la realidad. Fuera de la realidad divina, todo lo demás es un imaginario del ser humano, de la colectividad de la humanidad. Vamos a entrar al desarrollo de este tema, y en el primer aspecto hemos de considerar cómo el conocimiento de la auténtica y real santidad está en las Sagradas Escrituras. Sí, como lo estamos refiriendo, ese conocimiento de la auténtica y real santidad exclusivamente la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a comenzar primeramente haciéndonos una pregunta: ¿qué es la santidad? Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Acompáñenme en esta lectura. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, palabras del apóstol Pablo, dice lo siguiente: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiero que notemos cómo se habla aquí de confirmar nuestros corazones en santidad. Esta expresión es muy interesante y de gran relevancia, de gran trascendencia. Es decir, confirmar nuestras conciencias. Hermanos jóvenes, ustedes saben que el término corazón en muchos pasajes de la Escritura hace alusión a la conciencia, no a este músculo que late, sino a la conciencia del ser humano. De tal manera que entonces el apóstol Pablo habla de este proceso, un proceso de confirmación de que en la conciencia esté la santidad. Es muy importante entonces identificar este proceso. No son solamente meras acciones, meras prácticas, sino todo proceso de santificación tiene que ver con la conciencia. Si la conciencia no está en esa condición de santidad, las acciones son vanas.
no hay una proyección auténtica de la santidad. Y cuando el apóstol Pablo, si estás observando este versículo, vas a notar que utiliza el término confirmar. Confirmar, cuando revisamos en el texto griego la palabra que se traduce como confirmar, nos está diciendo que es algo que se fija firmemente. Observen entonces este concepto, algo que queda fijado con firmeza como un fundamento. De tal manera que entonces también se entiende que esta confirmación es una afirmación en la estabilidad. Es decir, hablamos de algo estable en el corazón, en la conciencia de la persona, de cada uno de nosotros, que está en búsqueda justamente de desarrollar en plenitud la santidad. Vemos que es determinante que esa santidad sea estable, es decir, no sea variable. A veces está, otras veces no está. Crece y disminuye, no es el propósito de Dios, que es lo que está señalando el apóstol Pablo. De tal manera que entonces, respondiendo a la pregunta ¿qué es la santidad?, identificamos que la santidad es un estado de la conciencia que se proyecta en toda la esencia del ser. En todo lo que es nuestra persona se proyecta en el ser, en lo que somos, en el hacer, es decir, en las diversas acciones y actividades que tenemos, e incluso también en el tener. La santidad también se ve en mis posesiones, en mis riquezas, etcétera, etcétera, en todo lo que es parte de mí, en esos tres ámbitos, en el ser, en el hacer y en el tener. Tiene que ver con todo esto, porque emana de ese estado de la conciencia. Vamos a ver un ejemplo, por favor, en Job capítulo 1 y versículo 1 también. Es un pasaje muy conocido que nos da un testimonio de este varón Job. Seguramente lo recordarás. Dice así: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. No se utiliza aquí el término santidad, sin embargo, ya vamos ubicando en qué sentido es esta expresión. La santidad tiene que ver con estar completamente apartado del mal. Es sinónimo. Santidad, indudablemente, es un sinónimo de algo que está apartado de la maldad. Es decir, estamos hablando de una conciencia donde está absolutamente ausente la maldad. Cuando ya pensamos en esto, ausencia absoluta de la maldad, es decir, nunca hay maldad, entonces entendemos claramente que este es el estado de Dios. Isaías, capítulo 57, quiero que lo leas, búscalo en tu escritura, en el volumen de la escritura que tienes a tu alcance, capítulo 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Observemos, estamos hablando de una característica esencial de Dios, la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Veamos esa conexión, la santidad de Dios en la eternidad, es decir, es un estado que no fluctúa, que no cambia, y por eso dice aquí el profeta: yo habito en la altura y la santidad. Ese es el estado de Dios, la santidad donde absolutamente está ausente la maldad y solo hay virtud y plenitud. Y esto exactamente es también algo que Dios quiere de nosotros. La primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículos 15 y 16, quiero referirlos. Dice así: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Este término conversación significa conducta, acciones. Porque escrito está: sed santos, así dice Dios, porque yo soy santo. Es decir, Él nos pide ese estado de la conciencia. Es parte del requerimiento de Dios para estar con Él. Recordemos aquel pasaje en Hebreos, no lo vamos a leer en este momento. Sin santidad nadie verá al Señor. No solo en el futuro, sino desde hoy. Es decir, la santidad es
el enlace, es la conexión con Dios, porque es el estado de Dios. Para poder estar en conexión con Él, yo también requiero esencialmente un estado de santidad en mi conciencia que se proyecte en todo.